Voy a empezar entonces mi caso, si te parece bien, en lo que tú puedes ir a acomodar eso si quieres. Y les voy a contar una historia que me topé hace ya un tiempo, lo tenía en mi lista de espera, porque se me hizo una de las historias como más extrañas que... O sea, que es como que no tiene necesariamente nada paranormal o nada fuera así de lo común en ese sentido. No, lo enchecaste mucho más, carnal. Es una de esas historias que simplemente tienen algo especial, que me gustan mucho porque son muy aterradoras y se alejan de todo el ámbito sobrenatural, pero está muy bueno lo que pasa. Ok, voy a empezar tal cual como lo tengo aquí escrito, ¿vale? El 9 de abril de 1947 comenzó como un día cualquiera para el pequeño pueblo de Woodward en Oklahoma, Estados Unidos. Sin embargo, el cielo, usualmente despejado y tranquilo, comenzó a tornarse inquietante a medida que avanzaba la jornada, y poco a poco los pobladores notaron que algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, sofocante, y una calma aterradora había reemplazado el típico bullicio del día. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña, mostrándose nerviosos. Era como si pudieran percatarse de la tragedia que se avecinaba. Woodward, un pequeño pueblo de aproximadamente 5.500 personas en aquellos años, estaba a punto de enfrentar uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia de los Estados Unidos: el tornado Glacier Higgins Woodward, una monstruosidad de casi 3 kilómetros de ancho, capaz de destruir todo lo que se interpusiera en su camino. En esa época, la tecnología que hoy nos permite predecir con mayor precisión estos fenómenos todavía no existía. Además, una reciente huelga de operadores telefónicos había dejado al pueblo prácticamente incomunicado del resto del mundo. Si los teléfonos ese día hubieran estado funcionando, tal vez habrían recibido una advertencia a tiempo, pero no fue así. Este monstruo, en forma de un tornado, llegó sin previo aviso. Sin embargo, a pesar del terrible desastre que ocasionó este tornado, con el paso del tiempo todas las miradas se han enfocado en una sola persona cuando se cuenta este trágico evento. Una niña de 4 años que desapareció tras la catástrofe, dejando tras de sí un misterio extraño, inquietante y sumamente alarmante. Hoy les voy a contar el misterio de la desaparición de Joan Croft. Joan Gay Croft nació el 28 de octubre de 1942 en Woodward. En 1947, esta niña vivía con sus padres, Hutchinson Olin Croft, un criador de ovejas, y Cleta Mae Croft, quien trabajaba como operadora telefónica. Además de ellos, en la casa también vivía Geraldine, Jerry, que era como la conocían, la media hermana de Joan, una niña de 7 años, aunque hay fuentes que la ponen de 8 o hasta 12 años, fruto del primer matrimonio de Cleta. Aquellos que conocían a Joan la describían como una niña excepcional. Su tía abuela, Ruth Bond, una figura cercana y querida en su vida, relató que era una niña tímida, dulce, reservada, muy apegada a su madre, por lo que no era raro verla aferrada al vestido de Cleta, escondiéndose detrás de ella cuando habían visitas. La familia Croft gozaba de una vida cómoda y estable gracias al éxito de Olin en su negocio de cría de ovejas. El rancho familiar les había proporcionado una vida próspera en una de las zonas más acomodadas del pueblo. No les faltaba nada, y tanto Clint como Cleta se aseguraban de que sus hijas crecieran en un entorno lleno de amor y cuidado. Aunque Woodward era un pueblo pequeño, la familia Croft era bien conocida y respetada. Joan tenía hasta ese momento una vida feliz y tranquila. Sin embargo, todo cambiaría de manera muy abrupta cuando el tornado azotó en su hogar. Esa noche, a las 8:42, el devastador tornado finalmente tocó la zona donde vivían y llegó a Woodward. Con vientos que superaban los 320 kilómetros por hora, destrozó más de 100 manzanas del pueblo en apenas minutos. Lo encontré como manzanas, como este espacio, pero también lo encontré como calles. Entonces lo dejo aquí como destrozó prácticamente todo el pueblo, dejando una devastación que parecía sacada de una pesadilla. La escena era tan aterradora que quienes sobrevivieron la describían como si el mismo infierno se hubiera desatado en la tierra. El hospital local, el hospital Woodward, se vio desbordado en cuestión de minutos, con personas gravemente heridas, cuerpos en el suelo y una multitud que buscaba desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros. En medio de esta tragedia, la familia Croft sufrió una pérdida devastadora. Cleta murió de inmediato cuando una pared de su hogar se derrumbó sobre ella. Por otro lado, Olin,
quedó atrapado bajo los restos de la casa y sufrió heridas bastante graves, lo que requirió su traslado inmediatamente a un hospital en Oklahoma. Afortunadamente, las 2 niñas de la familia sobrevivieron, aunque ambas tenían heridas menores y no necesitaban realmente un cuidado o una intervención inmediata. Por ejemplo, Jerry tenía cortes y moretones, mientras que Joan tenía una astilla incrustada en su pierna del tamaño de un lápiz, aunque también el tamaño de esta astilla varía en diferentes versiones. Estaban lastimadas, pero no era nada grave. Sin embargo, un vecino de la familia encontró a las niñas y rápidamente las llevó al hospital de Woodward, mientras otros equipos de rescate y emergencia levantaron algunos escombros y se llevaron a Olin. Allí, en el hospital general, las 2 niñas fueron colocadas en el sótano, donde los pacientes con heridas un poco graves estaban esperando atención. El caos en ese lugar era horrible. Para empezar, la electricidad se había ido y el edificio estaba iluminado solamente por velas, y se podía ver a los médicos y las enfermeras corriendo de un lado a otro con velas en sus manos, tratando de aliviar el dolor de los heridos, tratando de salvar vidas, tratando de encontrar suministros. Era horrible. El resto de los heridos estaban en camillas o en el suelo, algunos inconscientes, otros despiertos y gritando de dolor. La atmósfera de todo el lugar era simplemente sofocante. Con el paso de los minutos, la magnitud del desastre comenzó a hacerse palpable para todos los habitantes del pueblo. Más de 1000 personas heridas abarrotaban el hospital local, desesperadas por atención médica, y entre los escombros el número de muertos y desaparecidos aumentaba con cada segundo, y las zonas norte y oeste del pueblo estaban completamente destrozadas. Cientos de personas, decenas de hogares y de negocios habían sido reducidos a ruinas, y mucha gente había muerto en ese momento. Ruth, la abuela de Joan, vivía en una zona que estaba menos afectada por el tornado, lo que le permitió salir ilesa. Tan pronto como el tornado pasó, Ruth, acompañada de su hija Marbella, de 14 años en ese entonces, salió en dirección al Hospital General de Woodward. Su objetivo era encontrar a su madre, de quien no sabía nada en ese momento, así como otros miembros de la familia, incluidos los Croft. Según describió después, el camino hacia el hospital era una escena completamente desgarradora. Las 2 mujeres cruzaron entre escombros, cuerpos y ruinas que inundaban cada espacio del pueblo. Al llegar, pasó poco más de 1 hora indagando por información y finalmente obtuvo noticias de su familia. Le informaron que su sobrina Cleta, la madre de Joan, había muerto en el derrumbe, mientras que Olin, gravemente herido, había sido trasladado a otro hospital fuera de la ciudad. Finalmente, y para su alivio, Ruth encontró a las pequeñas Joan y Jerry en el sótano del hospital. Ambas estaban acurrucadas en una camilla, visiblemente traumatizadas, y aunque habían sufrido heridas menores, pues estaban a salvo. Era un momento hasta cierto punto de alegría para ella. Las niñas preguntaron inmediatamente por sus padres, con la esperanza de que las noticias fueran buenas, y Ruth les dijo que Olin estaba siendo atendido y que pronto iba a ir a buscar a Cleta. No les quiso decir que su madre había muerto. No, que no. Sabía que esa noticia... Nadie quiere llevar esas noticias, ¿no? Y además sabía que en ese momento donde estaban las niñas asustadas, en shock, esta noticia solamente provocaría pánico en ellas, porque Ruth además no podía quedarse en ese momento ahí. Todavía tenía que buscar a más familiares, no sabía quiénes estaban bien, quiénes la estaban buscando a ella. Era todo un caos y prefirió en ese momento no decirles nada, mentirles para su propio bien y solo comentarles que iba a ir a buscar a los demás, a su familia, a su propia familia. Uh-huh. Después de asegurarse que las niñas estaban en un lugar seguro, Ruth empezó a buscar a los demás familiares y salió del sótano, volviendo a la entrada del hospital, donde finalmente encontró a su madre, que estaba herida, acompañada de su hermano. Sin embargo, la situación en el hospital general era caótica, no había recursos suficientes para atender a todo el mundo, y era evidente que su mamá necesitaba un nivel de atención que no le podían dar en ese momento ahí. Fue así como su hermano organizó el traslado de su madre a un hospital ubicado a unos 16 kilómetros al este de Woodward, llamado Hospital Moreland, donde tanto él como Ruth llevaron a su madre. Una vez ahí, su experiencia previa como... No como enfermera, porque no encontré que fuera enfermera, pero sí tenía cierta experiencia en enfermería o conocimientos en enfermería. Okay. Sí, tenía una idea de lo que podía hacer. Esto le permitió rápidamente apoyar al equipo médico que, como en Woodward, también estaba abrumado por la cantidad de heridos. De hecho, según algunas declaraciones que dieron, realmente más bien le preguntaron en algún momento, ¿sabes algo de enfermería o de medicina? Dijo, sí. Y se la llevaron como una voluntaria, pues a la fuerza en ese sentido. No es que ella no quisiera.
pero no tuvo opción. Estuvo así toda la noche y la mañana siguiente, cuando ya por fin pudo descansar un poco, regresó a Woodward buscando de nuevo a las niñas. Y ahí se llevó una noticia horrible. Joan no estaba. Jerry, quien seguía descansando en la camilla en el sótano del hospital, entonces le contó lo que había pasado. Según la niña, durante la noche, más o menos en la madrugada, 2 hombres vestidos con uniformes color caqui, similares a los de rescatistas o trabajadores del ejército, ingresaron al sótano del hospital. Los hombres estaban preguntando al staff médico específicamente por los niños Croft o las niñas Croft, y afirmaron que ellos venían a llevarse a Joan Gay para reunirla con su padre en el otro hospital. Aunque Joan protestó, primero porque no los conocía, y en segundo porque no quería separarse de su hermana, los hombres, con una voz tranquila, serena, le dijeron que todo iba a estar bien, que le iban a llevar con su familia y que volverían por Jerry más tarde, algo que nunca ocurrió. El personal del hospital, en ese momento abrumado por la cantidad de heridos y toda la devastación, no encontraban una razón para dudar de la historia de estos hombres, quienes a todas luces parecían ser simplemente rescatistas, oficiales o alguien enviado por el ejército, pero no tenían razón para dudar, y más que no tenían razón para dudar, no tenían tiempo para pensar en eso. Estaban ocupados salvando decenas de vidas. Así que no hubo preguntas, no hubo sospechas, simplemente se les permitió llevarse a la niña bajo la promesa de que le iban a llevar a un lugar seguro. Al escuchar esto, Ruth entró en pánico y empezó a buscar a Joan por todo el hospital, recorriendo cada rincón y preguntando frenéticamente al personal y a los pacientes por la niña, pero nadie parecía saber nada más allá de lo que Jerry ya había contado, porque sí, había testigos de todo esto. Entonces la mujer empezó a contactar cuanto pudo, inmediatamente todos los hospitales cercanos, incluido el de la ciudad de Oklahoma, donde estaba Olin, pero nadie daba razón de la niña. El hospital al que los hombres le dijeron que la llevarían no la había recibido y ninguna otra institución tenía registro de su ingreso. Ruth entonces emprendió un viaje hasta Oklahoma, donde Olin estaba siendo atendido. Ella creyó que tal vez en este hospital de Oklahoma ella estaba ahí, que tal vez no la habían registrado al entrar, que tal vez todo esto era una confusión, un error. Pero bueno, como le habían comunicado antes cuando llegó, no estaba la niña ahí y no había ningún registro. Joan Gay Croft, para ese momento, había desaparecido. Un par de días después de que el tornado azotara el pueblo, la hermana de Olin, Nellie Burwell, quien vivía en Kansas, recibió incorrectamente la noticia de que tanto Olin como Cleta habían muerto. Y esto porque en las noticias en los periódicos empezaron a dar listas de personas fallecidas, y entre ellas había una persona que tenía un nombre muy similar al de Olin, pero no era él. Nellie, la hermana de Olin, y su esposo tomaron entonces la decisión de viajar a Woodward con la intención de adoptar a Joan. Sin embargo, cuando llegaron, quedaron atónitos al descubrir que la niña estaba desaparecida. La familia rápidamente se movilizó, visitando hospitales locales y morgues en un intento desesperado de obtener información, pero las respuestas que recibían eran contradictorias. En unos hospitales les decían que la niña estaba ahí, que había muerto, pero después se daban cuenta que era un error. En otros les decían que estaba viva y que había sido trasladada a otro lugar, pero después también revisando los registros veían que esto era una equivocación. Había mucha confusión, y aunque esta parte puede ser un poco criticable para las autoridades o el personal del hospital, hay que entender la situación en la que estaban. Recibían decenas y decenas de pacientes y muchos entraban, otros salían. Era un caos y trataban de ayudar, pero a veces se confundían con algunos datos. Menos de una semana después, Ruth recibió entonces la llamada de un hombre llamado Franklin Stetcher, el dueño de una funeraria local. Él explicó que entre todos los cuerpos que había recibido, había 3 que no habían sido reclamados por nadie. 3 de niñas pequeñas. Todas entre los 3 y los 12 años. Una de 3, una que parecía tener entre 5 y 6 y una que parecía tener 11 o 12. Una de ellas era una niña pequeña, rubia, que tenía un parecido enorme a Joan. Ruth entonces acudió, incluso llevó un cambio de ropa de Joan para tratar de ver si se trataba de ella con el tamaño de la ropa. Sin embargo, tras ver el cuerpo y tras que este señor revisara el tema de la ropa, pues pudieron confirmar que no se trataba de ella. De hecho, estas 3 niñas nunca fueron reconocidas y a día de hoy su identidad se mantiene como un misterio más de toda esta catástrofe. La hipótesis más aceptada de esto es que las 3 niñas eran de una misma familia,
la cual quizás durante el tornado pues pereció por completo, ¿no? Ajá, que Y no por hubiera eso quien las reconociera no hubiera- y quien fuera por ellas. Había otra teoría también un poquito más triste que decía que tal vez la familia o los pocos sobrevivientes quizás de su familia, de la familia de ellas, tal vez eran gente de pocos recursos que no tenían forma de movilizarse, no se habían enterado o no tenían cómo pagar los gastos funerarios y habían preferido no asistir, no acudir. Algo que suena como una locura hoy en día, pero recordemos que estamos hablando de los 40s Ujú. y estamos hablando de una zona a las afueras de Oklahoma, ¿no? Que hace tiempo traje un caso similar en ese sentido de un accidente de tren, no sé si lo recuerdan, donde había cuerpos de varios niños que Sí. nunca nadie reclamó Sí, sí, sí. y precisamente se quedó como un misterio bastante raro que pues no, porque pues no, sí, porque pues no, no había quien reclamara eso y no se sabe hasta la fecha por qué no fueron reclamados o quiénes eran. Sí, esto tristemente, como decíamos, pues pasaba mucho, era algo tristemente común. También entendamos que la información no llegaba tan rápido. El pueblo seguía incomunicado y además por la catástrofe, aunque ya no estaban, pausaron la huelga que tenían con el tema de comunicaciones, aún así, pues las cosas estaban bastante mal. Ahora, mientras la búsqueda por Joan continuaba, Olin, su padre, finalmente se recuperó lo suficiente como para regresar a Woodward, a su pueblo. Ahí fue recibido con la desgarradora noticia de que su esposa había muerto y de que su hija estaba desaparecida. Con ayuda de sus familiares y conocidos, así como de algunos voluntarios del pueblo, Olin entonces comenzó una búsqueda por todo el estado de Oklahoma. Se colocaron carteles con la foto de Joan en cada pueblo que visitaban y a través de algunos programas de radio difundieron la información de la desaparición de la niña. En algún punto la familia incluso solicitó la ayuda de la policía local, estatal, hasta el FBI, pero estos últimos respondieron que debido a que no había pruebas claras de un secuestro, no era posible para ellos involucrarse. Esto nunca lo entendí muy bien en todas las fuentes que estuve leyendo. ¿Por qué? ¿Cómo que no había pruebas suficientes si había testimonios de que 2 hombres se las habían llevado? Pero bueno, el FBI no intervino. Aún así, las autoridades locales y estatales sí ayudaron y llevaron a cabo una búsqueda masiva, visitando hospitales, morgues, orfanatos, incluso granjas y casas a través de todo el estado, aunque no tuvieron éxito. El caso rápidamente capturó la atención de los medios nacionales y las teorías sobre lo que había ocurrido empezaron a surgir. Algunos creían que los hombres que se habían llevado a Joan eran secuestradores que buscaban pedir un rescate, porque recordemos que la familia Croft era una familia conocida y acaudalada, al menos en el pueblo. Sin embargo, esta hipótesis no se sostuvo mucho tiempo porque nunca se recibió ninguna llamada, carta, ni mucho menos de rescate. Otros especulaban que estos hombres podrían haberse confundido y que creían que los padres de las niñas habían muerto en el tornado, tal como algunos medios habían erróneamente comunicado, y que se la habían llevado con la intención de adoptarla o dársela a una familia que pudiera haber perdido a su propio hijo en la tragedia. A mí tampoco, pero es una de las que se barajearon. Aunque la teoría sin duda más probable, tristemente, pero también la más oscura, es la que habla sobre que Joan tal vez pudo haber sido víctima de un anillo de tráfico de niños. Este tipo de personas que operaban en esos momentos por el país, organizaciones que aprovechaban este tipo de situaciones de crisis para secuestrar niños y después vendérselos a familias adineradas que no podían tener hijos. Niños normalmente muy pequeños que era posible de cierta forma provocar que se les olvidara a su familia anterior hasta cierto punto. Por ejemplo, en ese tiempo estaba activa Georgia Tan, una traficante de niños que justo en esa zona estaba trabajando y era conocida por tomar niños de hospitales con la complicidad de algunos trabajadores médicos en muchos de estos casos. Sin embargo, si la familia era conocida, se sabía dónde estaban los niños y todo, ¿no? Era más fácil. Era un poco más fácil, sí. Sin embargo, el tiempo siguió pasando y no hubo ni una sola pista sobre el paradero de la pequeña, por lo que rápidamente el caso se enfrió. Hutchinson Ollincroft, el padre de las 2 niñas, tras pasar varios años buscando a su hija, se mudó finalmente a San Antonio, Texas, donde se volvió a casar y tuvo otras 2 hijas. Sin embargo, nunca dejó de buscar a Joan y finalmente, a los 81 años de edad en 1986, murió.
Por su parte, Ruth y Jerry siguieron dando algunas entrevistas e incluso participaron en el programa Misterio sin resolver, que le dedicó un episodio al caso de Joan Croft en 1993. Tras la emisión de este programa, la familia recibió muchas pistas, cientos de pistas, pero ninguna llevó a una resolución definitiva. De hecho, hubo 2 mujeres en particular que afirmaron ser Joan, y una de ellas aseguraba tener incluso la cicatriz en el mismo lugar donde Joan había sufrido la herida en el tornado, mientras que otra decía que tenía en su posesión fotografías de los padres de la niña, o sea, de sus propios padres, pero se realizaron pruebas de ADN, se revisó documentación y se confirmó que pues no, ninguna de ellas era Joan. En 1999, más de 50 años después de la desaparición de Joan, el periodista Robert Lee, quien había cubierto el caso durante años, recibió un correo electrónico. Su puta madre, pues. No, cubierto el caso. Recibió un correo electrónico anónimo que reavivó todo este caso. La persona en el correo afirmaba ser Joan, diciendo que había vivido en Oklahoma City desde 1956 bajo un nombre falso y que había enterrado, sin querer, los recuerdos de la muerte de su madre y de su secuestro, aunque gracias a la información pública del caso finalmente había logrado recordar partes de su vida en Woodward y también había recordado partes del accidente del tornado. Uh-huh. Esta persona le dijo al periodista que se reunieran en algún punto, pero cuando él intentó responder, el correo fue rebotado o sea, como cuando no existe una dirección de correo válida. Ok. Y el contacto se perdió para siempre. Es muy extraño porque muchas personas creen que esto fue un simple engaño muy cruel. Uno de los tantos que llegan a surgir en este tipo de casos de personas desaparecidas, o incluso como la persona que tú trajiste hace tiempo, el que se hacía pasar por gente desaparecida. Por gente desaparecida, sí. Y otras personas se aferran a la idea de que esta sí era Joan, pero que pasó toda su vida sin saber quién era realmente y no se explican cómo se perdió la comunicación. Es que no dio ninguna pista en realidad, solo dijo soy yo y me acordé, sí, y ya. O sea, a mí me suena que sí fue una persona más bien pues buscando algo random, sí. Sí, algún tipo de diversión con eso. Y bueno, la última vez que Joan Gay Croft fue vista, portaba un pijama. Era una niña de 4 años, rubia, que pesaba unos 20 kilos, medía 1 metro con 5 centímetros y tenía una cicatriz de varicela en su antebrazo derecho. Si estuviera viva a día de hoy, Joan tendría ya más de 80 años. Y su familia, a pesar de las décadas, nunca dejó de esperar su regreso. Hoy, más de 70 años después, su paradero se mantiene como uno de los misterios más desconcertantes en la historia de Estados Unidos y sobre todo de Oklahoma. Y con eso termino mi caso. Wow, qué caso tan... O sea, tiene muchas capas, porque para empezar es una tragedia bien cabrona, donde mucha gente de por sí la pasó muy mal, donde mucha gente murió, donde, bueno, murió su madre, ¿no? También. Sí, Cleta murió en el tornado, la mató, le cayó una pared encima y la mató. Sí. O sea, de hecho, no sé, normalmente no metemos cosas tan personales aquí, pero he dicho y he contado varias veces que mi papá estuvo en el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Ajá, sí. Y mucho de lo que leí en esta historia, de lo que estaba viendo de los testimonios, de cómo hablaban sobre lo que pasó después del tornado, me recordó mucho a lo que él me contó, y mi abuela también que estuvo en ese momento, y mi tío, de cómo se vivió en las zonas de desastre del terremoto. Sí. Este tema de no había comunicación, todo era un caos, los hospitales abarrotados, gente muerta no saber dónde está nadie, ver un montón de gente muerta por todos lados. Sí. Y también no saber quién que esté ahí entre esos escombros, de que tú ves una mano, no sabes si es de alguien que conoces, de un familiar que estás buscando. Todo eso me recordó mucho a esta escena, por eso también quise como detallarlo lo más que pude sin inventarle nada, ¿no? Basándome en todo lo que estuve leyendo, de cómo lo vivieron. Sobre todo creo que en este caso la que más lo vivió fue Ruth, la tía abuela, que fue la que, como afortunadamente en su casa no pasó a mayores, más que se le reventaron unos vidrios. Ella describía en una parte de Misterios sin resolver que lo que le asustó mucho es que cuando estaba empezando el tornado, que nadie se lo esperaba, se asomaron por la ventana y vieron que un carro que estaba apagado estaba siendo arrastrado por el viento. No, a una velocidad bastante fea, y eso fue lo que les hizo, como que ese fue el punto en el que dijeron, ok, eso está gravísimo, eso está horrible lo que está pasando, ¿no? Pero aún así su casa apenas sufrió daños, su familia estaba bien. De hecho también su hija Marbella fue parte de los testigos y de los que dieron testimonio sobre todo lo que vivieron, toda la búsqueda, todo esto. Y está impresionante, sí da como esta sensación desoladora de caos.